Continuamos con Cerrando la Noche. Veíamos el tema de Venezuela, pero también Brasil. Sí. El Congreso brasileño no ha respetado que ese país está en los Juegos Olímpicos. En las Olimpiadas. A pesar de que hicieron la salvedad de que se iba a dar el proceso para después, pero lamentablemente el proceso va conjuntamente con los Juegos Olímpicos. Así es. Y lamentablemente. Justamente durante el día de hoy las primeras jornadas que deberá durar unas 20 horas para decidir ya definitivamente el enjuiciamiento de la presidenta, yo dije el día pasado cesante, porque la tienen cesada durante 3 meses, y ver si efectivamente, ojalá que no, ¿verdad?, que no reúnan los votos necesarios para ir a un juicio definitivo. 41 de 80 es que pide el Senado. Sí, esa es la mitad más 1. Sí. Pero ya para la destitución se requiere una votación calificada, que ya es un poquito más difícil, pero como ha estado la situación, no es seguro que la presidenta Dilma pueda escapar a esta situación un poco extraña, como la que se ha estado viviendo en Brasil, en la que ella ha estado cobrando, por un lado, su propia imprudencia, como hemos dicho, y por otro lado, las actitudes, digo yo, irresponsables con que se manejó el presidente anterior, Luis Ignacio Lula da Silva, que en definitiva, por todas las situaciones presentadas y los casos que se han abierto y la cantidad de pruebas que en principio hay en su contra, parece que le va a ser muy difícil salir de esta situación, a pesar que no se puede negar que en todo esto hay un matiz político, pero siempre lo va a haber. El problema está si es solo una acusación política o si hay una sustentación jurídica ante estas imputaciones que se le hacen al expresidente brasileño, que ya no solo se refieren a los hechos de corrupción, sino también al tema de la obstrucción a la justicia. Mira, hay algo, Junior, que me llama la atención, y es que en el día de hoy vimos varios videos circulando en las redes sociales de actividades de robos pequeños a los turistas y a las personas que están yendo a ver los Juegos Olímpicos en las diferentes ciudades, y es algo que nos preocupa mucho, algo que llama mucho la atención, porque en este momento donde se están celebrando unos Juegos Olímpicos que tienen la atención prácticamente del mundo entero, es lamentable de que robos menores, robos de celulares, de cartera, a los turistas que están asistiendo a ver estos juegos. Yo creo que las autoridades brasileñas tienen que tratar de velar de que la seguridad de los turistas sea una prioridad número 1, de que no haya ese temor que alguien se pueda desplazar por la ciudad para ver las bondades, las bellezas, o simplemente ver la majestuosidad de los edificios de estos Juegos Olímpicos. Y estos videos han rodado en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, y llama mucho la atención en la forma que lo hacen, en bicicleta, en motores, al abordar un autobús o simplemente al subirse a un tren, y son cosas que pasan. Pero eso es un tema que lo vamos a dejar para otro día, porque tenemos en nuestro set al licenciado Eddie Martínez, economista y además presidente del Parque Cibernético de Santo Domingo, con quien vamos a hablar un poquito de tecnología, de temas económicos y educativos, y a quien le damos la buena noche. Buenas noches, don Eddie. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, perfectamente. Siempre un placer compartir con ustedes. Qué bueno, como dicen en el algo popular, vamos a entrar una vez en materia. Más adelante. El día pasado, licenciado Eddie Martínez, el ministro de Educación, virtió unas declaraciones donde dijo que es lamentable o no entiende por qué la República Dominicana, a pesar del esfuerzo que hace en materia educativa, sigue quedando en los rankings o en las posiciones últimas a la hora de hacer mediciones
a nivel mundial de la posición que ocupan los países en estos rankings educativos, seguimos siendo la cenicienta, ocupando posiciones pues por encima de los 100, debajo de los 100, ya muy lejanas. No sé cuál sería la opinión de usted que ha visitado países que son modelos. ¿Qué nos faltaría a nosotros para poder pues salir de este atraso que tenemos en materia educativa? Sí. O de este letargo. Sí, Giovanni, ciertamente es un tema que se ha venido abordando en el país, ¿no? Con referencia a la calidad de la educación. La República Dominicana ha logrado avanzar mucho en varios aspectos educativos importantes, todos ellos. El primero diríamos que es con referencia al acceso ya casi universal de la población joven de la República Dominicana a centros educativos. Eso es muy importante. Ya tenemos más de casi 2,5 millones de estudiantes que cursan tanto en la primaria como la intermedia, y obviamente cerca de 500,000 de estudiantes que van a la educación superior, ¿no? Entonces el acceso ha venido mejorando. Ha mejorado también mucho el aspecto de la infraestructura. Nuestras escuelas han mejorado bastante, en adición a que se ha construido pues decenas de miles de nuevas aulas en todo el territorio nacional. Y eso permite pues que esos estudiantes cada vez más masificados, en mayor cantidad, pues puedan asistir a centros escolares, digamos, bien construidos, ¿no? Todos recordamos las imágenes, cada vez menos, pero sí prevalecía de algunos de nuestros estudiantes que debían de asistir a centros educativos en condiciones realmente que dejaban mucho que desear. Entonces, el acceso ha mejorado también la infraestructura. El aspecto a que creo que se refería el ministro de Educación, y creo que hay un consenso con relación al tema, tiene que ver con la calidad de la educación. En primer lugar, estas pruebas que se hacen, pruebas estandarizadas que se aplican en numerosos países, una de las más conocidas es la prueba PISA, ¿no? Que básicamente lo que mide es cuál es la capacidad analítica de pensamiento crítico, capacidad de resolver problemas de los estudiantes, y no tanto el enfoque de memorización del conocimiento. Porque hoy, en tiempos de Google, quien debe recordar es la computadora, el teléfono, cual que sea el dispositivo. Y nosotros lo que debemos es saber utilizar un dato que lo vamos a encontrar en algún lugar, más que memorizarlo, que era el enfoque, digamos, del siglo XX, donde el conocimiento se medía por cuál era la capacidad de memoria que tenía nuestro cerebro. Ya hoy esa memoria la hemos traspasado, es parte de esa inteligencia artificial de que estamos hablando, sea el dispositivo, sea la tableta, la computadora, el teléfono celular, que tenga toda la memoria en lugar de nuestro cerebro, y que nuestro cerebro sea mucho más ágil en la resolución de los problemas, sí. Que realmente es donde está, digamos, la valorización de un sistema educativo. ¿Qué tanto ha servido el hecho de que a nosotros nos formaron para pasar exámenes, no para aprender? Sí, precisamente a eso vamos. Los exámenes se aplican en todas partes del mundo. La presión, usted mencionaba los países que uno visita, ¿verdad? Hacemos referencia, por ejemplo, a un país como Corea, donde numerosos jovencitos, adolescentes, cada año se suicidan por la presión familiar y social que hay. Oh, Dios. Con el tema de los calificaciones. Las calificaciones, pero sobre todo el pasar las pruebas, para poder pasar a un peldaño superior o para poder ingresar a un centro educativo de calidad. Entonces las pruebas se aplican en todos los países del mundo, sea Japón, sea China, por ejemplo, que también tiene un régimen
muy estricto de aplicación de pruebas, o sea en los Estados Unidos, un concepto mucho más liberal y mucho más fragmentado de la educación, donde no hay verdaderamente un ministerio de educación que mande todo, sino que cada estado y a veces hasta cada condado tiene una política educativa diferente. Aún allí, en todos esos centros, hay que aplicar pruebas más o menos estandarizadas. Pero por eso hablamos de la prueba PISA, porque es la prueba internacional que mide el desempeño de los estudiantes, como decíamos, ya no tanto midiendo esa capacidad de aguante del cerebro, de memoria del cerebro, sino utilizando el dato o los datos para resolver problemas, sea un problema matemático, sea un problema de biología o sea un problema de cualquiera de las ciencias. Una pregunta, Junior, antes de irnos, porque lamentablemente el tiempo pues es drástico. Se habla mucho de que la edad de un niño de 0 a 5 años es la etapa donde el cerebro más absorbe y donde como que tiene el niño la capacidad de, si aprovecha bien esa etapa de 0 a 5 años, de ahí en adelante va a depender su inteligencia o su capacidad creativa. ¿Pudiéramos República Dominicana tener alguna deficiencia o debilidad en esa etapa inicial? Sí, ciertamente, pero hay que reconocer que se ha venido haciendo un gran esfuerzo, tanto por el ministerio como por las familias individuales, de llevar los niños cada vez más a más temprana edad a los centros educativos. Yo creo que se ha avanzado, pero ciertamente que esto va a requerir un replanteamiento del modelo educativo en la República Dominicana, donde enfaticemos más esto que se conoce como el STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la preparación de proyectos, el aprendizaje en base a proyectos, en base a la solución de problemas y no tanto en la memorización de datos, que ya es algo obsoleto realmente. Bueno, la verdad, agradecer al licenciado Eddie Martínez, presidente del Parque Cibernético de Santo Domingo, economista, y lamentar pero no hablamos de economía. Y lamentar que el tiempo pues aunque la educación impacta todo. Lamentar que el tiempo no nos dio, pero yo me imagino que en otra ocasión podemos debatir. Absolutamente, a su orden siempre. Bueno, por los amigos televidentes, gracias al licenciado Eddie Martínez por aceptar nuestra invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, pues será hasta mañana donde nos volvamos a encontrar en este su espacio Cerrando la Noche. Un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa, le decimos hasta mañana.